Hola, buen día a todos. El día de hoy vamos a hablar de un tema bien interesante que está definitivamente relacionado con esto que hemos estado hablando de la dinámica rotacional y que hemos estado viendo objetos que desarrollan a partir de la interacción de fuerzas, lógicamente, rotaciones, ¿verdad? Y hemos identificado ciertas ecuaciones que definen al momento de torsión a través de su momento de inercia y a través de su aceleración angular. Y hemos visto en general también cómo podemos definir al momento de torsión, ¿no? Como la interacción de fuerzas que generan rotación sobre los objetos. Entonces, es bien importante entender eh, cómo estas fuerzas pueden generar rotación sobre los objetos, porque a final de cuentas, estas fuerzas generan rotación sobre los objetos debido a que de una manera u otra estas interactúan estas fuerzas con ciertos puntos en los cuales em, eh, a través de su punto de giro hay un brazo y hay una fuerza y estas geométricamente generan torque y y creo que eso es bastante fácil de recordar, ¿verdad? Pero a final de cuentas, ¿qué es lo que será o qué es lo que permitirá de que un objeto rote? Porque creo que es bastante fácil identificar, por ejemplo, si tenemos, imaginemos una barra que nosotros la tuviéramos en este sentido y pues yo les diga a ustedes, bueno, tenemos esta barra, um, imagínense que en esta barra nosotros colocamos una especie de soporte, una especie de apoyo, ¿sí? Y, y lógicamente vean que si yo coloco ese apoyo en ese punto, um, definitivamente pues sabemos por intuición, si se puede decir así, que si nosotros colocáramos este punto exactamente en una marca en la cual, si por ejemplo esta barra tuviera una longitud L, y si nosotros este punto de apoyo, lo vamos a llamar aquí punto de apoyo, si este punto de apoyo nosotros lo colocáramos exactamente a la mitad, a L medios, creo que no es difícil de identificar que en este caso la barra quedaría en equilibrio. Entonces, cosa distinta que pasaría si, digamos, nosotros tuviéramos una barra. Imagínense que tenemos la misma barra. Y ahora vengo yo y le digo, bueno, vamos a colocar un punto de apoyo por acá. Si nosotros colocáramos un punto de apoyo en esa parte, yo les pregunto a ustedes, ¿qué creen que pasaría? ¿Se quedará la barra en equilibrio o habrá alguna especie de rotación? Entonces, esas preguntas es necesario que ustedes las hagan, porque definitivamente, por intuición, esto nos dice de que pues no se va a mantener en equilibrio, ¿no? O sea, no habrá equilibrio. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no habrá equilibrio? ¿Qué es lo que pasará si yo coloco ese apoyo ahí? Definitivamente, pues si lo colocáramos esto en la realidad, esto generaría una especie de rotación o torque, vamos a hablar de torque, en ese sentido. Entonces la pregunta es, ¿por qué aquí el torque prácticamente sería cero? ¿Y por qué aquí el torque sería diferente de cero? Significará de que el punto de apoyo de este objeto definirá el momento de rotación o en este caso el momento de torsión. Definitivamente que sí. Y aquí es donde viene un tema bastante importante, como les mencionaba al inicio,
enfocado en este modelo de, de rotación de objetos, que es el centro de masa. Centro de masa. La pregunta es, ¿qué será el centro de masa? Pues el centro de masas prácticamente es, se puede decir que es un punto coordenado, ojo con esto, es un punto eh, en un plano cartesiano. Y bueno, eh, no vamos a hablar de en qué modelo lo vamos a visualizar, porque realmente en la vida real todos los objetos, o la mayoría de ellos, tienen una forma volumétrica, ¿sí? O sea que en teoría estamos limitando si yo les digo que es un punto en un plano 2D. Esto se debe de extrapolar a un escenario en tres dimensiones, pero por simplicidad, si nosotros observáramos esta barra, pues lógicamente tendría un punto, bueno, en este caso un punto unidimensional, porque vean que la barra pues literalmente es lineal, ¿sí? Entonces eh, tendríamos un punto nada más, ¿verdad? Un punto, si definiéramos a este eje como un eje X, pues tendríamos un punto X en el cual pues debería de estar ubicado este centro de masa. Entonces, como les digo, el centro de masa es un punto, pero ¿qué significa este punto? En términos generales, este punto, que es el centro de masa, es considerado como un punto en el cual toda la masa está concentrada y será un punto en el cual no habrá rotación. Es interesante, no habrá rotación. O sea que el centro de masa es un punto en el cual va a permitir, si se puede decir así, que el sistema se mantenga en equilibrio. Entonces vean que el centro de masa nos está dando una connotación a hablar de equilibrio de objetos. Y ojo con esto es muy importante a nivel de análisis estructural, ya que eh, prácticamente todas las edificaciones y todo lo que nosotros vemos hoy en día en construcciones están enfocadas en términos ingenieriles en mantener este centro de masas en una situación en la cual pues las fuerzas y los momentos de torsión involucrados en la estructura pues permitan que se mantenga en equilibrio. Y esto es muy muy importante, ¿no? Recuerden que pues ahora los desafíos en la área de las construcciones pues exigen edificios con figuras que no son necesariamente simétricas, y esto va a implicar mucho de que en su distribución de masas, o sea, la masa de toda esta estructura, pues posea un punto o apoyos, esta misma estructura, en la cual permita que este centro de masas um, no genere momentos de torsión que no necesita la estructura y que pues la debilite, ¿no? Entonces, tiene muchas aplicaciones el centro de masa, ¿no? No solamente para las estructuras, también para el tema incluso de diseño de vehículos. Los vehículos, lógicamente, por ser, ah, eh, si se puede decir así, objetos que pues están en constante movimiento, a medida que estas se someten a curvas peraltadas, estos peraltes en las curvas, de una manera u otra hacen que el centro de masa pues sufra ciertos cambios en el tema de los apoyos, que prácticamente son las ruedas. Entonces ahí es donde viene el reto también de los ingenieros mecánicos y de los ingenieros enfocados en el desarrollo de, eh, en este rubro, ¿no?, de la industria automovilística,
de construir estructuras o carrocerías, en este caso de vehículos, que sean lo suficientemente estables para evitar volcamientos, lógicamente, en estas curvas. Entonces, ahí es donde viene todo este tema, ¿no? Y a pesar de que, pues, lógicamente va una gran tecnología envuelta en esto, el principio básico es esto, ¿no? Mantener el centro de masas estable. Entonces, um, lógicamente no significa, y ojo con esto que les voy a decir, no significa de que este sistema, por ejemplo, de este ejemplo que les puse yo aquí, no significa que este sistema no lo podemos volver estable. ¿Por qué les menciono esto? Porque lógicamente, si sabemos de que colocamos este apoyo acá y dejamos la barra sola, pues sabemos que va a generar un momento de torsión en este sentido. Pero imagínense que nosotros pudiéramos colocar alguna especie o colocar otro apoyo, ¿no? Colocar otro apoyo en esta parte. Entonces, si ya colocáramos este apoyo en este punto, vean que definitivamente la estructura, o en este caso la barra, um, se volvería estable. ¿Por qué? Porque ahora este momento de torsión que antes lo estaba generando, pues lógicamente el peso de la barra, y vean que convenientemente ya les estoy mandando un mensaje subliminal colocando el peso exactamente en la marca donde habíamos dejado el centro de masas. Ya vamos a hablar del centro de gravedad y vamos a ver qué diferencias hay, ¿verdad? Entre el centro de masas y el centro de gravedad, porque pues sí las hay, ¿verdad? Hay diferencias, pero vamos a ver más adelante esto. Pero ahorita para este tipo de problema, pues vemos que el peso, pues ese sería el que generaría este torque, ¿no? Pero ya colocando este apoyo, pues la estructura se estabilizaría. Pero yo les preguntaría algo, ¿qué pasará si digamos nosotros este apoyo que acabo de dibujarles por acá, nosotros lo colocáramos en esta parte de acá? Vean que bueno, no convenientemente, sino intencionalmente, les he colocado esos dos apoyos en una región de la barra en el cual pues y si hablo de región, pues voy a hablar de esta región, o sea, el espacio que comprende entre esos dos apoyos. Y vean que el espacio que comprende entre esos dos apoyos está fuera del centro de masas. Entonces, esto nuevamente activaría momentos de torsión. Entonces, mucho ojo con esto, porque um, normalmente cuando se busca una estabilidad, si se puede decir así, en, en un sistema en el cual pues hay diferentes objetos que lógicamente tienen pesos y eso pues son fuerzas, a final de cuentas son fuerzas, cómo estos apoyos van a ser fundamentales para que en la manera de lo posible el centro, ojo con esto, el centro de masa se encuentre entre estos apoyos. Entonces eso va a ser un punto muy importante que ustedes deben de considerar, ¿verdad? Ya que prácticamente para que el sistema se mantenga estable, nosotros vamos a tener que tener o ubicar normalmente el centro de masas en un espacio donde pues al menos se encuentren dos puntos de apoyo, ¿verdad? Entonces vamos a ver de que pues lógicamente los puntos de apoyo, ya hablándolo en la realidad, pues pueden tener diferentes tipos, ¿verdad? Porque pueden existir diferentes tipos de apoyos. Pueden haber apoyos fijos, pueden haber apoyos articulados o pueden haber apoyos que estén empotrados también, ¿verdad? Recuerden que cada una de estos tipos de apoyo, pues prácticamente lo que nos va a estar dando son los grados de libertad que este apoyo va a tener. Y cuando hablo de grados de libertad, hablo de las posibles ecuaciones que nosotros vamos a poder aplicar sobre ese punto. Ecuaciones, lógicamente, involucradas con el tema de fuerza y con el tema de esto que les menciono del torque o del momento de torsión. Bueno, pero volviendo a este tema del centro de masa, la pregunta es, ok, para un objeto
si se puede decir así, simétrico, imagínense que yo les hablara aquí, por ejemplo, de un cuadrado, que yo les hablara de un círculo, por ejemplo, ¿sí? Figuras geométricas, ¿verdad? Y cuando hablo de figuras geométricas, pues estoy hablando de que, digamos, ustedes vienen y trazan a la mitad de este objeto y vean que lo que está aquí a la derecha es lo mismo que está aquí a la izquierda. Entonces esto se puede catalogar como un objeto simétrico. Igual las esferas, ¿no? Vean que las esferas puedo cortarlas en este punto o también puedo cortarlas en este eje, en este eje horizontal. Y también, ¿no? Lo que está en este lado es lo mismo que está en este lado y si yo miro de este lado también está igual en el otro lado. Entonces, normalmente estos son considerados como objetos simétricos. Entonces, normalmente cuando el objeto es simétrico no hay cálculos que hacer y la misma intuición nos dice de que el centro de masas va a estar ubicado siempre, ojo con eso, el centro de masas va a estar ubicado siempre en su centro geométrico. En su centro geométrico cuando el objeto sea simétrico. Mucho ojo con eso. El centro de masas va a ser su centro geométrico siempre y cuando el objeto sea simétrico. O sea que aquí, digamos, si yo les pidiera a ustedes que definieran el centro de masas de un cuadrado, pues lógicamente este cuadrado, si tiene el lado L por acá, tiene el lado L por acá, entonces su centro geométrico, o sea, su centro de masas, sería en la coordenada L medios, L medios. Y mucho ojo con eso, vean que les estoy dando, aprovechando pues la geometría también cartesiana que tiene este objeto, pues estaría dándoles un valor de X y un valor de Y. Entonces este sería el valor de X y este sería el valor de Y. Y mucho ojo con esto, como estamos hablando de centro de masa, entonces este no es cualquier X, es un XCM y es un YCM, ¿sí? Entonces, mucho ojo con esto, porque vean que, como les mencionaba al inicio, el centro de masas es un punto. Y este punto, pues puede tener una representación unidimensional, puede tener una representación bidimensional o incluso puede tener una representación tridimensional. O sea que imagínense que no estuviera hablando de un cuadrado, sino que estuviera hablando de, bueno, vamos a tratar de hacer la figura, ¿no? Que estuviera hablándoles de un cubo. Imagínense que yo les estuviera hablando de un cubo. Entonces, pues vean que el cubo pues tiene esta forma, ¿no? Y entonces, si me tocara a mí definir el centro de masas de este cubo, pues vamos a tratar de aquí de dar la profundidad a este cubo, pues este cubo tendría que tener su centro geométrico aquí. Pero vean que ese centro geométrico sería un centro geométrico en tres dimensiones. O sea que aquí, si digamos este cubo tuviera L por acá y L por acá, entonces su centro de masas sería la coordenada L medios, L medios. Y vean que aquí les estoy dando un centro de masas con tres puntos. Eh, y, 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 y pues si ustedes se fijan, aprovechando la figura, pues entonces estaríamos hablando prácticamente de un vector, ojo con esto, un vector RCM. ¿Y cuál sería el vector RCM? O sea, ¿cuál sería el vector que ubica de acuerdo a un eje cartesiano, que lo vamos a dibujar aquí, un eje cartesiano YXZ, ¿sí? Un vector RCM que definitivamente dependería de XCM en la dirección de X unitario, más YCM en la dirección de Y unitario, más ZCM en la dirección de, perdón, aquí de Z unitario, ¿sí? Entonces, aquí ustedes le asignarían el valor que le corresponde, ¿no? O sea, aquí RCM sería L medios a lo largo de X, más L medios a lo largo de Y, más L medios a lo largo de Z. Entonces vean que en este caso, como es un cubo, pues tendría una ubicación de su centro de masa con tres puntos coordenados. Pero si estuviéramos hablando de un cuadrado, entonces también este cuadrado tendría aquí un vector RCM y este vector RCM pues tendría solamente una representación bidimensional, o sea, sería L medios a lo largo de X más L medios a lo largo de Y, ¿sí? Entonces, Ah, para objetos simétricos la tenemos bien fácil, ¿no? Porque la verdad que no solamente pueden ser cuadrados o círculos, también pueden ser barras, que eso es son varios
o bueno, varios problemas enfocados en este tema están enfocados en estas tres figuras geométricas. Entonces, como les menciono, si nos vamos a estas figuras geométricas, no tenemos que calcular nada, simplemente tenemos que saber que su centro de masa van a estar siempre en su centro geométrico, ¿sí? Entonces, vaya, digamos, si esta barra tuviera un largo L, pues entonces no hay que complicarse más, la medida es L medio, ¿sí? La pregunta es, ¿qué se tendría que hacer para conocer el centro de masa de objetos que no son, en este caso, simétricos? Imagínense que yo les hablara de, por ejemplo, un triángulo, ¿sí? Imagínense que yo les dijera un triángulo cualquiera, ¿no? Imagínense que les estuviera hablando de un triángulo, les voy a dibujar un triángulo rectángulo, ¿verdad? Para que... Entonces imagínense que tuvieran este triángulo y pues vean que este objeto definitivamente no es simétrico. ¿Y cómo lo puedo comprobar? Pues bueno, vengo y lo parto a la mitad y vean que lo que está aquí a la izquierda no es lo mismo que lo que está aquí a la derecha. Entonces, cuando ocurre este tipo de cosas, pues debemos de recurrir a, a ecuaciones, ¿verdad? Que definen a esta marca o este punto coordenado del centro de masas a través de procesos de integración, ¿sí? Entonces hay ecuaciones que permiten hacer cálculos a través de su figura geométrica para poder encontrar en este caso el centro de masas de este objeto. No los vamos a mencionar aquí en este video, pero sí les voy a sacar de la duda y les voy a decir cuál es el centro geométrico, o perdón, el centro de masas de este objeto. Y normalmente el centro de masas de esta figura, vamos a tratar de borrar aquí esta línea que acabo de colocar aquí. Normalmente el centro de masas de esta figura geométrica está en estas marcas. Vamos a tratar de dibujarlas. Están por aquí y por aquí. ¿Cuáles son esas medidas? Vean que donde se cruza estas líneas que acabo de dibujar, en esta marca de aquí, es donde se encuentra el centro de masas del triángulo. Y bueno, nosotros sabemos que un triángulo tiene pues largo y tiene alto, ¿sí? Entonces, de acuerdo a cálculos que lógicamente se hacen a través del proceso de integración, se dice que desde este punto, imagínense que este sea un punto donde definen su eje o su origen. Entonces, si su origen está en ese punto, pues el triángulo tiene un centro de masa que estaría a 2/3 de L, por aquí. O sea, ahí por 0.67 L. Y esta marca de aquí, o sea, este alto que está aquí, sería de h tercios, ¿sí? Entonces, si les tocara definir el centro de masa, ojo con esto, de acuerdo a este eje, a ese punto de origen, entonces su centro de masa sería 2/3 de L para XM, ¿sí? Y H tercios para YCM, ¿sí? Entonces vean que lógicamente aquí viene este tema, ¿no? De que les menciono del vector, ¿verdad? Si imagínense que aquí está nuestro punto coordenado, entonces pues el vector RCM vendría algo así, ¿verdad? Y ahí estaría ubicado el centro de masas, en ese vector RCM. Entonces aquí su vector RCM sería pues 2/3 de L a lo largo de X unitario más H tercios a lo largo de Y unitario, ¿sí? Entonces vean, el centro de masas también lo podrían representar de acuerdo a donde coloquen su origen. Y eso es muy importante porque vean que esta expresión que yo les acabo de poner aquí sería para un origen aquí en esta marca que les acabo de poner. Pero ¿qué pasaría si yo colocara este origen? Imagínense que lo colocara, y disculpe que se me borre un poquito por acá. Um, Vamos a tratar de corregirlo. Aquí, ¿verdad? Sí venía triángulo. Entonces, imagínense que yo les coloque un punto de origen acá, por ejemplo. Imagínense que yo les diga, bueno, este es mi punto de origen que está por aquí. Entonces la pregunta es, ¿será que cambiará la expresión de mi RCM? Pues definitivamente que sí, porque vean que ya mi vector RCM no sería este que acabo de dibujar aquí, sino que sería un vector RCM que viniera algo así.
Entonces, ese vector RCM, vean que pues tiene que ir congruente, lógicamente, con las coordenadas que definen el centro de masa. Y pues si aquí es 2 tercios de L, pues aquí sería entonces L tercios. Recuerden que 2 tercios de L más L tercios, pues da L, ¿no? Entonces aquí tendría que ser 2 L tercios. Y pues aquí no cambiaría H, ¿no? H siempre seguiría siendo, perdón, no cambiaría Y siempre sería H tercios. Entonces, de acuerdo a este eje coordenado que yo acabo de dibujar aquí, entonces mi RCM sería ahora L tercios de L, perdón, L tercios, un tercio, un tercio de L a lo largo de X, y aquí sería siempre H tercios a lo largo de Y, ¿sí? Entonces vean que el vector cambia de acuerdo a donde nosotros definamos nuestro origen. Pero que cambie el vector RCM de acuerdo a mi punto de origen no significa que el centro de masas se mueve del lugar. Y recuerden que el centro de masas es un punto donde yo puedo obtener un equilibrio. ¿A qué me refiero con esto? Significa que yo, si vengo y tomo y yo los invito a que ustedes lo intenten en su casa. Traten de hacer un triángulo, ¿sí? Un triángulo con cartulina, y traten de pues sacar medidas, ¿no? Pongan que este triángulo tenga unos 5 centímetros de base, y pónganle que acá tenga, no sé, vamos a hacer un triángulo típico, ¿no? Que pues se utiliza mucho, ¿no? Cuando incluso llevan los cursos de estática, que normalmente pues ya no lo representan los ángulos a través de un ángulo teta, sino que lo representan a través de triángulos de inclinación. Y pues un típico triángulo de inclinación es este, ¿no? 3, 4 y 5, ¿sí? Entonces, yo les invito a ustedes de que hagan este triángulo, ¿no? 3 centímetros, 4 centímetros por acá. Y háganlo de un material rígido, ¿no? Un material que sea, no sea flexible, sino que sea un material duro, una cartulina gruesa, ¿verdad? Que se pueda mantener firme. Y traten de colocar un clip, y ese clip traten de colocarlo en varias marcas. Pongan la marca donde yo les he dado que está el centro de masas del triángulo, pero traten de ubicar otras marcas. Pongan unas 3 marcas aleatorias, otras 2 marcas aleatorias más. Y traten de colocar un pin en ese punto. Y dense cuenta de que si, digamos, ustedes colocan el pin aquí, este triángulo va a querer hacer este giro. Si ustedes colocan este pin por acá, este triángulo va a querer girar para acá. Pero si ustedes colocan este pin en esta marca de aquí, el triángulo se va a quedar en equilibrio. ¿Y por qué se va a quedar en equilibrio? Porque el equilibrio va envuelto con mantener estable estáticamente, si se puede decir así, al centro de masas, ¿sí? Entonces, mucho ojo con eso. La estabilidad tiene mucho que ver con este tema del centro de masas. Entonces vean que les he hablado de objetos geométricos y de objetos no geométricos, y cómo podemos encontrar el centro de masas. Definitivamente hay muchos objetos más que ustedes pudieran calcular el centro de masas, ¿verdad? Pero para eso, lógicamente, hay ecuaciones, como les menciono, para que ustedes puedan desarrollar y encontrar esos centros de masa, ¿verdad? Normalmente ya hay tablas, ¿verdad? Hay tablas donde se encuentran los centros de masa de objetos que en este caso son típicos, si se puede decir así, en estructuras, ¿verdad? O también que no son relacionados mucho con estructuras, pero sí, digamos, en objetos en movimiento, ¿no? Como esferas huecas, también alambres, ¿no? O incluso, por ejemplo, un cuarto de círculo, ¿no? Por ejemplo, un cuarto de círculo, ¿dónde estará ubicado el centro de masa de un cuarto de círculo? Entonces, todas esas preguntas relacionadas con estos objetos geométricos son muy importantes. Y van a darse cuenta que son muy importantes, por ejemplo, para el área de ingeniería civil, porque, por ejemplo, estos cuartos de círculo son prácticamente las figuras que forman las compuertas de represas, o incluso de diseños de presas. Entonces van a ver mucho en el tema de mecánica de fluidos el tema de compuertas, y aquí van a tener que involucrar
este tema también del centro de masas, ¿verdad? Entonces es muy importante de que ustedes se involucren mucho con este tema de las tablas y que cuando les toque llevar estos cursos les sea algo más fácil pues, de identificar, ¿verdad? Que no sea algo totalmente nuevo. Entonces, como les digo, de esto ya hay tablas para conocer el centro de masas de un cuarto de círculo, también de un triángulo, ¿verdad? Y hay de otros objetos más, ¿verdad? Que quizás ahorita se me escapa. Bueno, pero el tema ahora que quiero tocarles es enfocado en, ok, eh, creo que con el tema de objetos geométricos, el tema de objetos que no son geométricos, pues ya más o menos tenemos una idea que pues la he dejado o he intentado dejárselo claro a través de este tema del vector RCM. Pero ahora la pregunta es qué pasaría si nosotros tuviéramos una combinación de estos objetos. ¿Y a qué me refiero con una combinación? Imagínense que yo venga y les diga, bueno, imagínense que tengamos un plano cartesiano, ¿sí? Vamos a dibujar. eh, Vean que me he enfocado en el tema del plano cartesiano porque la verdad que es la manera más cómoda de poderles dar una introducción a este tema del centro de masas. Pero definitivamente el centro de masas ustedes lo pueden encontrar no solamente a través de un análisis cartesiano, lo pueden hacer también a través de otro sistema de coordenadas, a través de coordenadas cilíndricas o a través de coordenadas esféricas. Eso ya es decisión del modelo que ustedes sientan más conveniente, ¿verdad? Lógicamente, bueno, cuando se habla de coordenadas cilíndricas o esféricas, pues se busca más que todo hacer análisis con objetos que tengan una forma esférica o coordenadas cilíndricas con objetos que tengan una figura cilíndrica, ¿no? Pero en este caso, como quiero darles una idea fácil de cómo poder encontrar el centro de masas, por ejemplo, de combinaciones de objetos. Imagínense que yo les diga, bueno, tengo este plano cartesiano y pues vengo yo y tengo un conjunto de cajas. Imagínense que yo tuviera un conjunto de cajas. Am, Vamos a rellenarlas, acá le vamos a poner otro color diferente. Imagínense que tenga yo un conjunto de cajas, ¿sí? Vamos a dibujar, vamos a dibujar eh, 5 cajas. Y vean que pues eh, voy a tratar de que tengan estas cajas diferentes tamaños, ¿no? Pero bajo cierta, bueno, um, bueno, vamos a ver acá. Un poco complicado algunas veces mover estos objetos cuando ya los quedan dibujados por aquí. Algo así. Bueno, ahí tenemos esos objetos. Entonces, imagínense que ustedes tengan estos 3 objetos y que yo les diga, bueno, am, vean que a pesar de que son 3 objetos y que pues sabemos que, bueno, uno es un rectángulo, bueno, todos son rectángulos, pero prácticamente. Y el rectángulo también es considerado como un objeto geométrico, ¿no? Entonces, si es un objeto geométrico, como les menciono, es la cosa más fácil identificar el centro de masa, porque venimos y decimos, bueno, si es un objeto geométrico, entonces su centro de masa está en su centro geométrico. Entonces, simplemente, pues aquí si le tocaran hacer a ustedes una medición real, pues tendrían que medir el ancho, ¿no? El ancho, no sé, pónganle aquí ancho 1, aquí ancho 2, ¿verdad? Para tratar de identificar las 3 cajas, no, ancho 3. Y pues lógicamente aquí este sería ancho 1 medios, aquí sería ancho 2 medios y aquí sería ancho 3 medios, ¿no? Y igual para el alto, ¿no? Si hablamos de aquí de H3, aquí de H2 y aquí de H1, ¿sí? Entonces yo ya desde ahora puedo decir, bueno, considerando que este es mi bloque 1, mi bloque 2 y mi bloque 3, entonces yo podría decir sin ningún problema que para el caso del bloque 1 tengo un centro de masas que está bajo la coordenada A1 medios,
H1 medios, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿no? Para el bloque 2, pues tendría un ancho 2 medios, H2 medios. Y para el bloque 3 igual, ¿verdad? Un ancho 3 medios y H3 medios, ¿sí? O sea, todo en su centro geométrico, ¿no? Entonces, recuerden, si es un objeto geométrico es súper fácil el centro de masa porque el centro de masa es el centro geométrico, ¿sí? Mucho ojo con eso. Bueno, individualmente no es nada complicado como les menciono, pero ahora imagínense que yo vengo y a estas cajas las uno. Imagínense que aquí yo les he hecho un poco de pegamento y estas cajas ahora se han unido y forman un solo objeto. Y vean que a pesar de que este objeto, que ahora perdón, que este objeto está conformado por tres objetos que en teoría en su momento los definimos como geométricos, ahora este objeto combinado con ellos, o sea, todos estos tres en conjunto, ahora forman un objeto que no es geométrico. No es geométrico. ¿Por qué no es geométrico? Porque yo vengo y tomo la mitad de esto y lógicamente lo que está aquí a la izquierda no es lo mismo que está aquí a la derecha. Entonces no es geométrico. Entonces la pregunta es, ¿cómo podría yo encontrar, o no, no es cómo podría, sino se podrá encontrar el centro de masas de un objeto que no es geométrico seccionándolo en pequeñas formas que sí son geométricas y poder hacer, si se puede hacer así, una especie de cálculo? Entonces la respuesta es que sí. Y hay una ecuación que nos sirve para poder calcular el centro geométrico de un objeto que es conformado por varios objetos. Entonces hay una ecuación y vamos a tratar de escribirla acá. Y esta ecuación viene relacionada con ese RCM, ¿verdad? Entonces, lógicamente, aquí viene el tema que quizás no lo hemos como tomado en cuenta muy a detalle, y es el tema de las masas. O sea, si yo tengo aquí un objeto 1, pues esto viene relacionado con una masa 1. Si yo tengo este objeto 2, pues este viene relacionado con una masa 2. Y si yo hablo de este objeto 3, viene relacionado con la masa 3. Entonces, las fluctuaciones también del centro de masas también van a depender de cuánta masa tenga estos objetos. Porque, bueno, yo les digo algo, si en este caso yo viniera y les dijera, bueno, M3 es mayor que M2 y es mayor que M1, pues yo definitivamente me atrevería a decir de que el centro de masas estaría más orientado hacia estar cerca del bloque 3, porque el bloque 3 sería el bloque más pesado. Pero si yo les dijera lo contrario, les dijera, bueno, M3 es menor que M2 y esto es menor que M1, entonces yo estaría más orientado a pensar de que el centro de masa está más cerca del objeto 1, porque el objeto 1 es el más pesado. Entonces, mucho ojo con eso, porque donde esté también la mayor concentración de masa, es donde muy probablemente vayamos a tener nuestro centro de masas. Y mucho ojo con eso, no necesariamente este centro de masas va a tener que estar en contacto con el objeto en sí. ¿A qué me refiero con esto? Vean que yo les he dibujado este centro de masas. Aquí le he puesto aquí yo tentativamente en esta marca, pero vean que esta marca ni siquiera está tocando al bloque 1, ni al bloque 2, ni al bloque 3. Entonces, es bien interesante, ¿no? Porque el centro de masa no necesariamente tiene que estar, en este caso, tocando al objeto en sí, ¿verdad? Bueno, entonces, si nos vamos al desarrollo de estas ecuaciones, pues hay una expresión bien conveniente para encontrar, en este caso, el centro de masas, XM, o el centro de masa YSM. Y esto se va a hacer a través de la siguiente ecuación. A través de una sumatoria de los M sub I por los X sub I. Y vean que aparece, bueno, no les voy bueno, sí se los voy a mencionar. La verdad que aquí les he hablado del centro de masas, y
Y ese centro de masas yo se los he mencionado como XM, ¿sí? Pero también en muchos otros libros, y principalmente en los libros de estática y mecánica de fluidos, también a este valor se le atribuye como X barra, ¿sí? Entonces, XM, X barra es indicativo de que están hablando del centro de masa, ¿no? Entonces, o también incluso en estos libros ya de estática, como les menciono, les empieza a hablar del centroide, ¿sí? Son tres palabras que son prácticamente lo mismo: centro de masas, X barra o centroides en el eje X, o centroides, bueno, centroide es el centro de masa, ¿no? Entonces son nomenclaturas prácticamente iguales. Ok, entonces quiero explicarles qué significa esta ecuación que les acabo de colocar aquí. Y vean que esta ecuación nos dice que es una sumatoria. Es una sumatoria desde 1 hasta m de los m sub i por los x sub i barra. ¿Qué significa esto? Am, si ustedes se fijan, la sumatoria indica pues la suma de varios objetos. Y en este caso, vean que nosotros tenemos tres objetos, uno, 2 y 3. Entonces, si quisiéramos nosotros acomodar nuestra ecuación para este modelo que estamos desarrollando, pues entonces en vez de poner n, ustedes simplemente ponen una sumatoria desde 1 hasta 3. ¿Y qué significa una sumatoria de 1 hasta 3? Pues entonces que este valores de acá se traducirían en algo así como m1 por x1 barra más m2 por x2 barra más m3 por x sub 3 barra. Y abajo vean que aparece una sumatoria desde 1 hasta n, pero si en este caso son tres objetos, entonces aquí también sería una sumatoria desde 1 hasta 3 de los m sub i. ¿Qué significa una sumatoria de 1 hasta 3 de los m sub i? Pues entonces aquí sería m1 más m2 más m3, ¿sí? Entonces vean que a través de esta ecuación, esto sería mi xm, a través de esta ecuación, yo conociendo, mucho ojo con esto, los valores de las masas y los valores de las posiciones de los centros de masas de cada uno de los objetos, yo puedo conocer el centro de masas de todo el objeto que conforma la unión de estos pequeños objetos. ¿A qué me refiero con esto? Em, Vamos a tratar de borrar esto que está aquí eh, para, para dejar un poco más limpio este espacio. Vamos a colocar aquí los mismos cuadrados. Vean que ahorita no nos estamos preocupando mucho con el tema del tamaño. Esto es solamente para que tengan una idea. Entonces, la pregunta es, bueno, creo que definir M1, M2 y M3 es algo bastante sencillo. Es algo que normalmente los problemas de este tipo lo dan. O sea, esto M1, M2 y M3. Entonces, eso es fácil de identificar. La pregunta es, estos valores, ¿cuáles serían X1, X2 y X3? Entonces, es fácil de identificar porque X1, ojo con esto, X1 va a ser, X1 barra, va a ser el centro de masas que tiene el objeto 1, pero ese centro de masas tiene que ir medido a partir de un origen. Entonces, aquí es donde viene este tema del origen que les decía yo que es tan importante. Porque si mi origen lo he colocado en este punto de aquí, entonces yo a partir de este origen yo tomo las medidas. ¿A qué me refiero con esto? Vaya, por ejemplo, vamos a decir de que este bloque tiene de ancho 2 centímetros. Vamos a decir de que este tiene de ancho 3 centímetros. Y vamos a decir de que este tiene de ancho 4 centímetros. Entonces yo les preguntaría a ustedes, ¿cuánto valdría x1 barra? O en este caso, el centro de masa del bloque 1. Bueno, si estamos en x, entonces venimos y tomamos la medida que tiene cada uno de estos objetos en x. Vean que aquí es 2. Como el objeto es geométrico, yo sé que la mitad de esto, aquí está el centro de masas. Aquí está el centro de masas de mi objeto 1. Entonces, x1 sería esto, x1 barra. La distancia desde el origen hacia donde está el centro de masas de mi bloque 1. Pero mucho ojo ahora, ¿cuánto valdría x2? X2 es la posición desde el origen, o sea, desde mi 0,
hasta donde está el centro de masas de mi bloque 2. ¿Cuál es el centro de masas de mi bloque 2? Yo sé que está aquí, en su centro geométrico. Aquí. Entonces yo sé que por acá, esta distancia para llegar al centro geométrico, esto sería 1.5, que es la mitad de 3, ¿sí? Pero mucho ojo con esto. X2 no va a ser 1.5, va a ser la medida desde el origen hasta donde está el centro de masa. O sea que esto sería tomar en cuenta los 2 centímetros que tenía ya que recorrer a lo largo de X cruzando el bloque 2 hasta llegar al centro de masa del bloque 2. O sea, más los 1.5. O sea que en teoría el valor, ojo con esto, el valor de X2 barra, de este valor de acá, tendría que ser 2 centímetros más 1.5 centímetros. ¿Sí? No sé si van entendiendo. O sea que tienen que llegar desde donde definen el origen hasta donde está el centro de masa del objeto. O sea que aquí en este caso x1 ya sabemos que sería 1, ¿verdad? Porque es 1, aquí había 1, 1 centímetro. X2 sería en este caso, de acuerdo a la geometría, sería 3.5. Y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto creen que debería valer X3? Lógicamente, tendríamos que ir y cruzar los 2 centímetros del bloque 1, los 3 centímetros del bloque 2 y llegar hasta la mitad del bloque 3. Si el bloque 3 aquí hemos dicho que tenía 4, entonces aquí hay 2. Entonces x3 barra sería la suma de 2 más 3 más 2. O sea que sería aquí 7. ¿Sí? 7 centímetros. Y bien que así, esto es para el caso del centro de masa de XM. ¿Cómo deberían de hacer en este caso para, para el YSM? Bueno, vean que la ecuación es bastante análoga. YSM sería la sumatoria desde 1 hasta n de los m sub i por los y sub i barra, mucho ojo con esto, entre la sumatoria desde 1 hasta n de los m sub i. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles serán los y sub i barra? Bueno, entonces si aquí esto es mi eje x, esto de aquí es mi eje y. Entonces de ahora en adelante ustedes van a ir viendo los cambios en y. Cambios en y de m1, cambios en y de m2 y cambios en y de m3. Y pues ir viendo, ¿no? Vean que aquí la ventaja que tienen es de que pues no tienen que sumarle pues eh, no tienen que hacer una sumatoria, ¿no? De, o, como en el caso de las X. Porque acá vean que para definir Y1 simplemente tendrían que ver cuál es la distancia desde el origen, que en este caso el origen de Y sería este de aquí, hacia donde está el centro de masa del objeto 1, que pues sería H1 medios. Luego, para el bloque 2, esto sería Y barra 2, que sería H2 medios. Y eh, Y3 barra, que sería en este caso H3 medios. Entonces, vean que las masas serían las mismas, ¿verdad? Lo único que cambiarían sería que ahora multiplicarían esas masas con esos valores, ¿sí? Entonces vean que al final de cuentas, al hacer la operación de esto, vean que las masas al final de cuentas se les van a cancelar en unidades, ¿no? En unidades con el denominador que tienen aquí abajo. Y de acuerdo a la unidad que ustedes sustituyan de los centros de masa de X o de Y, es que ustedes van a obtener la unidad de XM y SM. Entonces, si ustedes tienen todos estos valores que están aquí en centímetros, entonces pues XM y SM lo van a obtener en centímetros, ¿sí? Si ustedes sustituyen en metros, entonces esto lo van a obtener en metros, ¿sí? Solo que siempre tengan mucho cuidado de que si aquí van a meter en M1, M2 y M3 kilogramos o gramos, entonces aquí también que sean kilogramos o gramos, ¿sí? Para que puedan cancelar las unidades y que les quede solamente las unidades métricas, ¿sí? Muchas gracias.